Muy buenas noches, soy Cristian y hoy quisiera hablarle de un tema bastante controversial. ¿Cómo piensa un terraplanista? Antes que nada quisiera decir que este video está hecho en base al material encontrado en las páginas web, en el canal Conspiraciones de Psicoblog y en base a toda la experiencia que he tenido debatiendo con terraplanistas. Comencemos. Los terraplanistas son un grupo de personas que el último tiempo se han hecho muy conocidas por su irrupción en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y aunque en muchos debates se les ha tratado bastante mal, la verdad que los terraplanistas son personas totalmente normales, en el sentido de que ellos cumplen un papel en la sociedad, en sus familias, de una manera totalmente normal. Ya, la creencia que la Tierra es plana no es muy diferente a otros tipos de creencias como la lectura del tarot, el horóscopo, las flores de Bach o el libro El Secreto, ya que el tener ciertas creencias no implica que no pueda desempeñar un papel como profesional en la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos un astronauta que es católico, Michael Hopkins, y él de alguna manera trata de profesar su fe y llevarla a sus compañeros, o así como Osama Bin Laden, que es de profesión ingeniero. Sin embargo, él creía en Mahoma y en todo este cuento de las vírgenes. O otro de los colaboradores de Osama Bin Laden, Ayman Zawahiri, que era médico cirujano y sin embargo también tenía estas creencias radicales. Así que pensar que porque las personas creen que la Tierra es plana, tienen alguna incapacidad mental o de alguna manera no tienen educación es totalmente equivocado. Lo que sí podríamos decir es que al parecer los terraplanistas tienen un pequeño problema para entender la realidad, o de alguna manera entender la lógica con que se entiende la naturaleza, y por eso por el resto del mundo son bastante incomprendidos y podría ser que son tan maltratados, aunque también muchos de los terraplanistas actúan de manera muy agresiva con la gente, que incluso hemos visto casos como al astronauta Pedro Duque, que fue amenazado por un terraplanista de ir a su casa y asesinarlo, u otros terraplanistas que hacen un llamado abierto a de alguna manera a ser violento con las personas del mundo en general. Pero ¿por qué se debe esta vida paralela al terraplanismo? ¿Por qué los terraplanistas ven la vida o la naturaleza o la ciencia de una manera tan distinta como la ve el resto de la gente? Probablemente el problema está en cómo ellos interpretan la realidad. Entonces, ¿cómo construimos la realidad? La realidad la construimos primeramente con los sentidos. Los sentidos nos generan una copia exacta de la realidad en nuestro cerebro. Gusto, olfato, vista y tacto nos ayudan a poder percibir y poder de alguna manera armar en nuestro cerebro una imagen abstracta de lo que es real o no. Sin embargo, desde el principio del estudio de la realidad, las personas se empezaron a dar cuenta que los sentidos no podían aportarnos toda la enseñanza que nosotros necesitamos para poder diferenciar lo imaginario de lo real, ya que nuestros sentidos podían ser perfectamente engañados por una ilusión óptica producida por la naturaleza, o como en este caso Chris Angel, que simuló estar levitando entre dos edificios. Pronto, filósofos y psicólogos se dieron cuenta que, a pesar de que en distintas partes del mundo los seres humanos tenemos básicamente en común todos los sentidos, la visión, el tacto, la audición, el olfato y el gusto, la percepción de la realidad aún así era distinta. Por lo general se daba de que ciertos grupos de humanos compartían ciertos tipos de criterio o ciertos tipos de realidades en común. A eso se le llamó cultura. Era un indicador que lo que nosotros creemos como real o no estaba muy influenciado por el país, la zona o el lugar, también por las personas por las cuales nos rodeamos. Era normal suponer que todos los valores, todas las ideas y creencias que nos transmitía nuestra familia iban a ayudar a poder armar este rompecabezas que estaba en nuestra cabeza llamado realidad. Y fue así como a los sentidos los psicólogos y filósofos le agregaron la información externa como una gran ayuda para poder diferenciar lo real de lo imaginario. Ambas fuentes de información nos ayudan a poder construir
de alguna manera nuestra realidad y poder diferenciarlo de lo imaginario. Sin embargo, que por una enfermedad mental, un trastorno o cualquier otra anomalía en nuestro cerebro es engañado y en etapa adulta aún no es capaz de poder diferenciar lo real de lo imaginario, como en el caso de lo que sucedió al profesor John Nash, que fue retratado perfectamente en la película Una mente brillante, donde John Nash tenía alucinaciones auditivas y delirio de persecución. O como sucedió en la ciudad de Peña Blanca, en Chile, donde un joven aseguró ver a la Virgen y convenció a toda una ciudad de que efectivamente la Virgen se aparecía, y las personas cuando miraban al cielo efectivamente decían ver a la Virgen. Lo más interesante de este caso es que, a pesar de que esto después se descubrió que era un fraude y Miguel Ángel cambió su nombre a Karol Romanov y se hizo mujer, según él, por orden de la Virgen, aún así había gente que creía en él y creía en sus milagros. Karol Romanov al final murió de cirrosis hepática, producto del alcohol que en exceso bebía a diario. Todo esto financiado por las señoras y sus feligreses seguidoras que creían en sus mentiras. Pero entonces, si los sentidos no aportan una parte de la realidad, lo otro lo aporta la cultura, las enseñanzas que nos llega de la familia, ¿por qué aún así hay personas que creen cosas como las que dice, por ejemplo, Salfate con respecto al fin del mundo? O cree cosas como que el tarot realmente te puede ver el futuro, porque hay personas que después de haber vivido un terrible evento en su vida siguen recordando una y otra vez ese evento como si fuera real. Eso tiene que ver con un factor muy importante que influye en nuestra percepción de la realidad, y esas son las emociones. Son las emociones las que nos hacen recordar más un tipo de evento que otro tipo de evento, que hace que cierta información quede más impregnada en nuestro cerebro que otro tipo de información. Son las emociones las que ayudan de gran manera a poder captar y diferenciar lo que es real de lo imaginario. Y es importante tener en cuenta esto porque justamente son las emociones las que de alguna manera también influyen en que los terraplanistas crean que la Tierra es plana, ya que detrás de su creencia, en la mayoría de los casos, se esconde algún tipo de carencia o de algún tipo de búsqueda que hace que estas personas se queden pegados en este tipo de temas. Ahora una pregunta podría ser, ¿y qué lleva a alguien a creer en las teorías conspiranoicas como la Tierra plana? Bueno, para empezar, las personas que creen que la Tierra es plana parten con una duda no satisfecha. Los colegios son uno de los tantos canales que sirven para que el joven pueda conocer y discernir qué es lo que es real y qué no. Pero sin embargo, el sistema actual es muy deficiente, ya que al joven se le enseña solamente a memorizar fechas, fórmulas y nombres, acontecimientos, palabras y frases dichas por otras personas, pero poco se le enseña a poder poner a prueba estas fórmulas, estos hechos, a poder ellos mismos investigar estos nombres, a ser ellos mismos jueces de que lo que se le entrega es la verdad. Entonces estos jóvenes crecen con dudas, y esas dudas no son resueltas ni en la etapa escolar ni en la etapa de la educación superior. En esos casos lo normal sería que, si tuvieran alguna duda relacionada, por ejemplo, con una enfermedad, acudiera a un médico, o si tuviera alguna duda con respecto a matemática o física, acudiera a una persona que haya tenido estudios en física o matemática o química, o si tuviera alguna duda espiritual, acudiera a una persona como un pastor o un cura. Sin embargo, los movimientos conspiranoicos, sobre todo los movimientos terraplanistas, lo que hacen es ensuciar el nombre de la ciencia, inventando falsas acusaciones y falsas investigaciones, como el tema de las vacunas, o por ejemplo, poniendo mal a la ciencia o ridiculizando a los científicos, o de alguna manera demonizando a la Iglesia Católica o cualquier tipo de institución que apoye a la ciencia o a la Tierra esférica.
Y eso es lo que sucede cuando la moralidad del emisor de la respuesta es puesta en tela de juicio. Y es lo que principalmente buscan los terraplanistas. Siempre tratar de atacar a la NASA, a la ciencia, a cualquier científico que de alguna manera pueda refutar sus memes y videos de YouTube. Y así las personas que tengan esta duda siguen manteniendo la duda y ellos se levantan como grandes fuentes de respuesta, aunque la verdad la mayoría de los terraplanistas, o por no decir todos, no tienen idea de nada. Un ejemplo de esto de que los terraplanistas tratan de poner en duda la moralidad del emisor de la respuesta, la podemos ver en el siguiente meme. En este meme se nos muestran algunos astronautas con un anillo masón. Como todos saben, los terraplanistas insisten en que la NASA y todas las agencias del mundo están controladas por los masones. Sin embargo, cuando revisamos la cantidad de astronautas que efectivamente eran masones, nos encontramos que son 7 y la mayoría de la década de los 50. Sin embargo, la cantidad de astronautas que han habido en la historia de los viajes espaciales llega a los 508 astronautas. O sea, la cantidad de masones que existen o que han existido como astronauta equivale aproximadamente al 1,2%, la nada misma como para asegurar que todas las agencias espaciales o la NASA está controlada por los masones. Además que, como dije hace un momento, no solamente existen astronautas masones, sino que también existen astronautas católicos, incluso existen astronautas que profesan la religión musulmana. Ahora la pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué atraen las teorías terraplanistas? Las teorías terraplanistas son atractivas básicamente porque van enfocadas a un cierto tipo de personas. Por lo general, las teorías terraplanistas tienen un pensamiento generalizador. El pensamiento generalizador es cuando se envía un mensaje a través de un video de YouTube o un meme, o se escribe un trozo de texto, y ahí se expone una idea sin profundizar mucho en el cómo se hizo el estudio, dónde se hizo, cuáles son las leyes físicas que obedece o las leyes químicas que obedece, qué año, cuánto tiempo le tomó, nada. Esto es porque, como ustedes saben, el terraplanista trata de llegar a las mentes más sencillas, gente que no tiene ningún estudio, entonces es una idea fácil de digerir por estas personas que no tienen estudio y tienen un pensamiento sumamente simplificado. Y esto lo podemos ver en sus memes, que son muy comunes. Ellos se defienden con memes. Y podemos ver, por ejemplo, esto lo publicó Iro Landuzzi varias veces en su canal. Y aquí tenemos un listado de fotos sin nombres. O sea, usted tiene que adivinar el nombre de las personas acá. Y, por ejemplo, aquí se colocan solamente algunos, como Ernst Mach, Poincaré. Aquí tenemos a Robotan. Sin embargo, no se coloca por qué se considera que son geocentristas ni terraplanistas. De hecho, si usted ubican en muchos de sus canales de Iro Landuzzi, nunca menciona el por qué él los considera de una manera u otra. Además, van a encontrarse con algún meme, con alguna frase y sería, no profundiza más. Por ejemplo, tenemos, un típico meme troll. Este meme, donde dice hay otro sol, por ejemplo, detrás del sol oficial. ¿Se fijan? Lanzan una afirmación sin ninguna prueba. Aquí tenemos otro meme, no se dice a qué altura se sacó la foto, ni por qué se coloca esa línea roja ahí específicamente. No hay muchos datos, la altura de la montaña, nada. Aquí tenemos otro meme. Aquí, por ejemplo, dice temperatura de la atmósfera 1500 grados. Fíjese que todos los terraplanistas saben lo que es el concepto, diferenciar el concepto de calor y temperatura. ¿Se fijan? No hay mucha profundidad, no hay experimentos que avalen nada, simplemente un meme y la idea ya está lista. Acá tenemos otro, por ejemplo, fue a la luna, tomó 5 fotos, falso. Tenemos, si ustedes empiezan a buscar fotos de la misión Apolo 11, tenemos mucho más de 5 fotos. Aquí una milla, de nuevo. La idea es ocupar los sistemas métricos que más le convengan a él. Aún así, estos datos están malos. Entonces, ¿se fijan? Aquí tenemos un ejemplo de pensamiento generalizador. Lo otro es el pensamiento polarizado. Ya esto no es un debate sobre ciencia y sobre la verdadera forma de la Tierra. Ahora es una guerra entre el bien y el mal, entre la ciencia y los terraplanistas. ¿Se fijan cómo caricaturiza a Neil deGrasse Tyson, astrofísico? A él lo caricaturizan y caricaturizan a cualquier persona que defiendan a la Tierra esférica, la demonizan. Ya. Y esta guerra
Según ellos, es por capturar nuestras almas, nuestro espíritu, porque quieren encerrar nuestro espíritu, quieren que nosotros neguemos nuestro creador, inventan muchas cosas. Pretenden es ver a la ciencia y a la NASA como los malvados. Adivinen, ¿quién serían los buenos? Correcto, los buenos serían los terraplanistas, como por ejemplo aquí Josué habla sobre que Irulan-Dusi vendría a ser Daniel el de la Biblia. O sea, ¿se imaginan el grado de fanatismo que tiene este movimiento de la Tierra plana, que ellos mismos se levantan como grandes investigadores, como grandes pensadores? Bueno, mi gente, el video de hoy se titula Irulan-Dusi es Daniel el de la Biblia. Eso es súper típico en el pensamiento polarizado. Lo último es la sensación de exclusividad. Una característica que tienen los terraplanistas es sentirse personas especiales, con un nivel espiritual mucho más alto que el común de las personas. Su nivel de sabiduría puede superar a cualquier físico, a cualquier químico, a cualquier geólogo, ya que ellos con memes y mediante videos de YouTube pueden probar que la Tierra es plana, y todas las universidades y todos los estudios científicos valen carajo. Esto ustedes lo pueden ver cuando ustedes entran a los grupos terraplanistas. Los grupos terraplanistas son súper cerrados, son súper herméticos, no permiten mucho el cuestionamiento ni la duda. Por lo general están compuestos por personas que van colocando temas y los demás van opinando respecto al mismo. Los administradores por lo general no toleran ningún tipo de comentario que vaya en contra de sus creencias, y siempre están alimentando su propio ego, diciendo que ellos son de los despiertos, que ellos son los ilustrados, los investigadores, y que el resto no sabe nada. ¿Ya? Por eso que ellos después tienen esa fe tan grande de poder creer que le pueden ganar un debate a un físico como a Massa o de Tyson y desafiarlos públicamente, como lo hizo Wood. Pero a la larga, los que sabemos de ciencia sabemos que un debate real de un terraplanista con alguien que sepa de verdad, no, sería un triste espectáculo. Ahora vamos a otro punto. Características de las teorías terraplanistas. Lo que podemos decir sobre estas características son que primero justifican hechos simples con planes elaborados. Esto quiere decir que a veces la respuesta es súper simple a un hecho concreto, pero ello se complica tratando de buscar una justificación muy rebuscada, sin ninguna prueba, y de alguna manera la defienden y tratan de unir patrones y lógica, pero a la larga no les resulta, y eso queda muy evidente para las personas que de alguna manera estudiamos ciencia y hacemos una investigación profunda de los hechos. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, hablamos el tema de los eclipses. Para la mayoría de las personas es obvio que el eclipse es producido por la luna. Sin embargo, ellos hacen una respuesta muy complicada, que existen unos orbes que son translúcidos y por eso nadie los ve, pero cuando son eclipses se vuelven sólidos y ellos tapan el sol y no es la luna. Entonces se fijan cómo rebuscan, y lo peor de todo es que no tienen pruebas de que existan los orbes, no hay ninguna prueba. Dicen que es Ketu y Rahu porque los hindú, y se fijan, pero lo más maravilloso de eso, o sea, los orbes aparecen solamente cuando hay eclipse y desaparecen cuando pasa el eclipse y se vuelven translúcidos. O sea, no sé dónde pueden sacar que exista algo que se vuelva translúcido y sólido solamente en ciertas ocasiones, pero ellos lo creen. O cuando uno les pregunta a los terraplanistas, oye, en el modelo de la Tierra plana, el Sol siempre viene desde el noreste y se esconde en el noroeste. Siempre sucede, en cualquier momento, en cualquier estación del año. ¿Cómo es posible entonces que cuando uno hace la medición desde Chile o Argentina, uno puede ver que el Sol sale desde el sureste y se esconde en el suroeste? No como dice la Tierra plana, que nace en el noreste y se esconde en el noroeste. No, aquí en Argentina y en Chile el Sol nace en el sureste y se esconde en el suroeste. Y este es un hecho que ya ha sido comprobado por los distintos colegios de arquitectos de Chile, Argentina y del mundo. Ya cada uno de ellos ha hecho las mediciones sobre la salida del Sol y ha comprobado que cerca de los meses de verano y en el verano mismo, ya desde noviembre, en diciembre, enero y febrero, el Sol tiene la salida desde el sureste, llega hasta el centro y después se esconde en el suroeste. Sin embargo,
por ejemplo, cuando se le hizo esta misma pregunta a Guillermo Wood contestó que probablemente la línea del Ecuador no está donde la ciencia dice. O sea, si te imaginas, o sea, de nuevo arma un tremendo plan, que la ciencia nos miente, y al final lo que él dice, arma un tremendo y elaborado plan. O sea, todo el colegio de arquitectos miente, todas las investigaciones con respecto a la salida del sol miente. Entonces, se fijan, elabora una cosa muy complicada para responder a una pregunta muy sencilla. Otra cosa es incluir una pequeña verdad para poder construir todo un argumento en contra de la Tierra esférica. Esto pasa como, por ejemplo, cuando hay canales por ahí desinformadores de que habla de que Tesla no creía en la gravedad, simplemente porque Tesla hizo algunos comentarios por ahí aludiendo a que la relatividad no lo convencía. Estos terraplanistas confunden gravedad con teoría de la relatividad y tratan de buscar la manera de juntar estas palabras. Entonces, ¿Tesla creía en la gravedad? Sí, creía en la gravedad. De hecho, hay muchas páginas y blogs que hacen comentarios de los descubrimientos de un investigador llamado William Lane, que según él encontró documentos y textos y alusiones de Tesla sobre el secreto de la antigravedad. O sea, Tesla tenía claro por qué y cómo se generaba la gravedad, y para él tenía que ver con un efecto electrodinámico, ya no con una deformación del espacio-tiempo. Entonces Tesla, de alguna manera, si estos documentos de William Lane eran ciertos, Tesla tenía claro que la gravedad sí existía, pero difería con Einstein con respecto al por qué. Esto sobre las diferencias que tenía Tesla podemos ver en esta parte donde dice que podría inferirse que estoy aludiendo a la curvatura del espacio expuesta de acuerdo a lo enseñado con respecto a la relatividad. Pero nada podría estar más lejos de mi mente. Sostengo que el espacio no puede estar curvado por la simple razón, aquí dice simple razón, de que no puede tener propiedades. Se fijan, aquí efectivamente Tesla afirma de que él no cree la teoría de la relatividad, que es la verdad. Ahora, que Tesla no creía la gravedad, no, sí creía la gravedad. Y sobre todo en este mismo documento donde dice eso Tesla, tenemos esto otro. Dice aquí, invariablemente se encontró que estas ondas siguen la curvatura de la Tierra. ¿Se fijan? Aquí dice, siguen la curvatura de la Tierra. Así que si Tesla creía que la Tierra era esférica, también Tesla supongo que creía que esta forma se debía a la gravedad. Por eso es que Irulanduzzi insiste en meter a Tesla, simplemente porque Tesla no estaba de acuerdo con Einstein. Otra verdad con la cual se introduce una mentira. En este video del pingüino se hace mención al domo que se menciona en la enciclopedia de 1958. ¿Se fijan? Ahí se hace una instrucción, voy a poner pausa y ya dice, fíjense, nótense, dice 80 sur, longitud 90 este, un domo de 13.000 pies de altura. ¿Ya? Aquí, si se fijan, el del dedo y la imagen está entrecortada porque no quieren que se vea que más abajo habla de que hay una nueva montaña. Mira, si ustedes siguen el cursor, aquí les voy a marcar esta zona, dice una nueva montaña, y se fijan a dónde se encuentra, 5 grados más hacia el sur. Todo lo que aparece aquí está oculto por el dedo y no es destacado, ya, porque lo que quieren los terraplanistas es que ustedes se fijen en esta parte, ya, donde habla del supuesto domo, ya. Pero, y esto es verdad, efectivamente existe un domo. Ese domo corresponde al domo A, una posición geográfica en la Antártida, que es una elevación que es una de las más altas que posee el territorio helado. Y coloca domo A Antártida y ahí se encuentra el domo A. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es una elevación de tierra? Nada más que eso. Ojo que esta elevación de tierra queda en la misma situación geográfica que dice la enciclopedia. ¿Se fijan? Aquí tenemos latitud 80 sur, longitud 90 este,
Y aquí tenemos latitud 80 sur, longitud 77 este, varía un poco. En el domo A incluso existe un observatorio. Ahí dice domo A. Y con esto vamos al tercer punto, que es negar las pruebas en contra. Ya eso ya lo conocen, el típico es CGI, el típico te están engañando, el típico es un actor. Así que eso no hay nada más que decir, es lo típico de siempre. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que operan dentro de las personas que creen que la Tierra es plana? Dentro de esos mecanismos psicológicos tenemos que sobreestiman sus capacidades. Muchos terraplanistas, sin tener estudios en ciencia, sin tener estudios en matemática, sin tener estudios en química, y algunos con algún estudio básico en historia, creen que lo saben todo. Por ejemplo, hemos visto terraplanistas hablar sobre que la bandera de la luna flamea. Cuando uno ve la foto de la bandera de la luna, uno ve perfectamente que eso no es imposible. Esa foto no muestra una bandera flameando, o simplemente dicen eso es CGI y no tienen ni idea de lo que es CGI. O sea, ellos postean fotos muy falsas y no se dan cuenta. Y esto probablemente se debe al fenómeno del síndrome de Dunning-Kruger, que es un síndrome donde las personas menos aptas para opinar sobre un tema creen que tienen la capacidad de opinar simplemente porque lo que hablan para ellos les suena lógico. O sea, dentro de su mente piensan que lo que están diciendo es lógico para ellos. Hacen afirmaciones con tanta convicción que terminan convenciendo a personas menos aptas que ellos, con menos capacidades, de que lo que ellos dicen es verdad. También los Dunning-Kruger se aprovechan de la buena fe de las personas, afirmando cosas que ellos mismos nunca han probado ni tampoco tienen la intención de probar. Pero sin embargo ellos hacen afirmaciones al aire, pueden citar nombres, pueden citar fechas, pueden citar lugares sin haberlos visitado y sin haber corroborado la información que ellos mencionan, como sucedió en una entrevista hecha hace poco en canales chilenos. Y otra cosa es el sesgo cognitivo, que ya hemos hablado de eso, de que se enfocan en ciertos datos que les benefician y omiten otros, como el caso que les mostré de la enciclopedia de 1958, donde se habla del domo A, que queda a 80 grados sur, ¿ya?, y 90 este. Sin embargo, un poco más abajo, en un párrafo un poquito más abajo, se habla de otra montaña que está mucho más al sur, 85 grados sur. Entonces, se fijan que eso no lo toman en cuenta, ellos se quedan con lo del domo A y listo. Entonces, el sesgo cognitivo es eso, filtrar la información. Ellos se enfocan solamente en la información que les interesa y omiten la otra información. Por eso es que es tan fácil, de alguna manera, tomarles el pelo. Otra cosa que es lo más obvio, que es sentirse especial. Ustedes saben que ellos se sienten despiertos, ellos se sienten que están por sobre los demás en cuanto a conocimiento, que ellos conocen la verdad, y solamente por ver videos de YouTube. Ven 50 horas de YouTube, 72 horas de YouTube. Me sumergí 24, 48, 72 horas a ver todo lo que ha habido de la Tierra plana. No sé, pero con eso ya se siente que son especiales y que han despertado, y que la misión de ellos es despertar al resto que está dormido. Y otra cosa es la aceptación social, que eso ya es evidente en el sentido de que cuando estos terraplanistas empiezan a alcanzar cierta jerarquía dentro del grupo de terraplanistas, son reconocidos, aplaudidos, llamados maestros, gurús, ídolos, y le tienen mucha fe. Y a veces estos terraplanistas que son líderes ni siquiera debaten con las personas que son mucho más conocidas como ellos, por ejemplo como Federico de Alerta Pastores o John Philip, que es el inmortal, que son personas que dominan muchas materias, llevan mucho tiempo en el tema del terraplanismo. Sin embargo, no les gusta debatir con ellos, como que tratan de evitar el conflicto directo con Philip o con Federico. Interesante. Sin embargo, ellos se sienten especiales, se sienten lo mejor, se sienten la crème de la crème. Ahora, ¿qué tipos de terraplanistas hay? Básicamente hay tres. El terraplanista por dinero. Y ya saben de qué me refiero.
El terraplanista por dinero, ese terraplanista que lo único que hace es aprovecharse de las personas que creen que la Tierra es plana para pedirles cooperación y juntar dinero y después arrancarse con él. Ahora otra cosa que es obvio que la mayoría de estos canales lucran con el terraplanismo, basta con ver esto, siempre pidiendo colaboración. De nuevo lo mismo. Todo es negocio para ellos. Y acá tenemos más todavía. Camisetas. Libros. Se fijan, venta de libros. Aquí tenemos venta de poleras. Ahora otra cosa, para nadie eso es un secreto, que muchos de los terraplanistas de Latinoamérica pidieron colaboración y no una pequeña cantidad, sino que pidieron una buena cantidad de dólares y cooperaciones en pesos chilenos para poder viajar y asistir, por ejemplo, a esta conferencia en Barcelona sobre la Tierra plana, donde ven esa pantalla de fondo. Ya, ahí se mostraron los descubrimientos de la Tierra plana. Ahora, si usted pregunta si presentaron algún documento, algún experimento, no, solamente fotos, dibujos, PowerPoint y sería. Y ahora el otro tipo de terraplanista sería el religioso. No necesita más presentación. Es un Paco Fornell, es un Eric Dubay, una persona que se basa en la Biblia para creer que la Tierra es plana, aunque no sigue los valores de la Biblia, ya que sabemos son muy violentos, muy agresivos. Por ejemplo, el caso más conocido es de Fornell. Fornell es una persona que la verdad necesita un tratamiento psicológico lo antes posible, ya que él no argumenta, simplemente insulta y coloca memes, pero él está clasificado dentro de los terraplanistas religiosos junto con otro grupo más. Y el último es el terraplanista desinformado, es el que desgraciadamente no tuvo acceso a la educación necesaria o no fue criado de una manera correcta, cosa que pudiera asimilar bien o pudiera adquirir herramientas para poder distinguir lo real de lo falso o poder investigar por cuenta propia. Ese es el último del terraplanista, el que vamos a dedicarle un pequeño punto, unas pequeñas sugerencias. Ahora la pregunta es cómo dialogar con ellos. Los consejos que vienen están dedicados al último terraplanista, a ese terraplanista que está desinformado, que, bueno, ya saben, no tuvo acceso a la educación, no fue criado de buena manera o X factores, no pudo lograr el conocimiento necesario para poder entender cómo funciona el mundo. Primero, ojalá que se ocupen argumentos simples, algo no muy complicado, no mucha fórmula. Trate de usar analogías, trate de usar fotos sencillas, comparaciones sencillas para que pueda entender de cómo funciona la cosa o la realidad cuando quiera explicarle algo muy complicado. No use fórmulas, básicamente no use fórmulas, tampoco use mucho texto, mucha palabrería, no escriba columnas y columnas de datos, no las va a leer entera, probablemente tampoco las entienda, ¿ya? Recuérdense que la imaginación es algo que también se desarrolla y se cultiva, y si esa persona no fue criada o no fue educada para desarrollar esa parte lúdica de la mente, esa parte imaginativa, creativa, que pueda pensar en abstracto, difícilmente va a poder entender lo que usted le quiere explicar. Lo ideal sería no insultarlo ni burlarse de ello. Acuérdense que estamos hablando de personas que no son terraplanistas por su culpa, sino que desgraciadamente crecieron en un entorno que no favoreció su nivel intelectual, no favoreció su raciocinio, su capacidad de razonar. Así que la idea es que no se cierre. Cuando usted lo insulta, aunque insulta a usted a una persona, esa persona se va a cerrar, emocionalmente se va a cerrar, se va a sentir atacada, se va a sentir herida, y lo único que va a hacer es que no quiera dialogar, sino que quiera huir, o sienta simplemente que cada vez que quiera hacer una pregunta no va a ser acogida de buena manera en los grupos globistas, así que se va a refugiar de todas maneras en los grupos terraplanistas, y donde ellos lo van a recoger y lo van a mimar y lo van a impulsar a que siga investigando, pero solamente en video y material de los terraplanistas. Y por último, tratar de ser empático, lo mismo que he estado diciendo hace rato.
no juzgar, no criticar. Ustedes sean maestros de estas personas, sean personas que los ayuden a ser mejores. Enséñenles a poder pensar, enséñenles, sean empáticos. No todos tuvimos acceso a la educación buena, de calidad. Ya saben que en Latinoamérica y en muchos países la educación es mala. No todos desarrollan herramientas de autocrítica, no todos saben cómo investigar. Hay personas que no saben ni cómo buscar información en la web, no saben buscar y tampoco saben discernir qué información es la correcta y qué información no, o qué fuentes son las correctas y qué fuentes no. Así que sea empático, enséñele. Y ahora, este último punto quiero dedicárselo al terraplanista por dinero. Ese es peligroso. El terraplanista por dinero es manipulador, es frío y descarado. El terraplanista por dinero miente y va a afirmar cosas que él mismo no ha experimentado o no ha investigado. Se ha sabido de terraplanistas que son capaces de inventar cosas como que ven Polaris desde Chile, o que dicen de que la línea del Ecuador ha sido desplazada o que no está donde la ciencia dice que debe estar, simplemente porque eso les sirve para convencer a otras personas. Son terraplanistas muy mentirosos y se aprovechan de la inocencia de las personas. Las personas siempre creen que al otro individuo que tienen al frente es una persona que está dispuesto a decir la verdad, a ser sincero con ellos. Y es lo que pasó en el último debate en que hubo entre un terraplanista y un geólogo. El geólogo se fió que la persona que tenía al frente, como era educada, como hablaba bien, el geólogo pensó que este terraplanista era sincero. Y la verdad es que no. Como el terraplanista que tenía al frente no es sincero, yo voy a dedicar un video exclusivamente a ese terraplanista y mostrar con sus propias palabras las mentiras que a cada minuto decía. Y a su vez voy a acompañar videos sobre el lenguaje corporal que van a apoyar mi tesis de que el terraplanista sabía que estaba mintiendo. Ya, ese terraplanista, cuando ustedes lo encuentren, verifiquen todo lo que dice. Ya ustedes saben de quiénes hablo. Hablo de los cabecillas del terraplanismo en Argentina, en Chile, en España y en el mundo. Ustedes los van a distinguir, ustedes van a saber quiénes son ampliamente conocidos, no hay para qué nombrarlos. Eso sería todo. Críticas, sugerencias y cualquier comentario, déjenlo en la caja. Recuerden que este es una investigación personal apoyada en el canal Psicoblog, más páginas especializadas en conspiraciones y en pensamiento religioso. Esto se puede mejorar. Si hay algún psicólogo por ahí que quiera tocar el tema, podría ser de gran ayuda para poder entender este fenómeno que a mi juicio es bastante tóxico. Y eso sería todo. Nos vemos en el futuro.